América acaba de confirmar una bomba que tomó a todos por sorpresa. Después de la paliza sobre el Toluca, un jugador importante del elenco azul crema se va rumbo a Europa. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para la afición, aún más con el clásico contra las Chivas acercándose por la CONCACHAMPIONS. Mucha gente ya está llamando a esta salida traición. ¿Quién es este jugador y por qué decidió irse ahora? Te voy a contar todos los entresijos de esta decisión inesperada. Y hablando de Toluca, el brasileño Paulinho no supo perder y ya vino con un discurso de disculpa chapucero. Después de la paliza sufrida, el delantero no tuvo vergüenza de acusar al América de haber ganado de forma irregular. ¿Qué absurdo fue ese? ¿Será que lo pueden castigar por esa declaración? Te voy a contar todo lo que está pasando en los entresijos de esta polémica. Otro que quiere aparecer es el nuevo técnico del Pumas, Efraín Juárez. Apenas llegó y ya soltó declaraciones sobre el América en su presentación oficial. Parece que el tipo quiere llamar la atención de inmediato. Pero, ¿será que está listo para aguantar la bronca? Vamos a hablar sobre lo que dijo y si realmente tiene sentido este intento de chistar a las Águilas. ¿Y te diste cuenta de que Cristian Borja no celebró su gol de la victoria contra el Toluca? Mucha gente se extrañó por la reacción del jugador. Y ahora la pregunta es, ¿pidió disculpas por eso? ¿Será que hay algo detrás de esta actitud? Vamos a aclarar esta historia. Y para empeorar, Jardine tiene dolor de cabeza para el duelo contra las Chivas. Un jugador que todos esperaban que regresara para este clásico se quedará fuera. El tiempo de recuperación fue insuficiente y no estará en la lista de convocados. ¿Quién es este jugador y cómo puede afectar al equipo? ¿Y qué pasó con Luis Malagón de lo que todos están comentando? Vamos a hablar de todo esto y mucho más después del like. Aguanta esa porque el clásico nacional en la CONCACHAMPIONS ya está que arde incluso antes de empezar. El América viene con todo contra las Chivas en octavos de final, pero ya arranca con una baja importante. Jonathan Dos Santos está fuera del primer partido. Así es, ese que se suponía debía estar disponible, que todos esperaban ver en la cancha, no va a jugar. Y mira, el Jona puede que no esté viviendo su mejor momento en el Clausura 2025, pero todos sabemos que su experiencia en eliminatorias marca la diferencia. La buena noticia es que regresa en el partido de vuelta, pero hasta entonces, el mediocampo tendrá que apañársela sin él. Solo que hay una noticia mejor. Sebastián Cáceres está de regreso. El uruguayo perdió los partidos contra Toluca y Pumas, pero ahora ya está listo para jugar. Y eso es grande porque la defensa necesita estar ajustada para no darle chance a las Chivas de crecer en el partido. El problema es que Ramón Juárez está jugando muy bien, así que ahora Jardine tiene un dilema. Mantener a Juárez que anda en racha o poner a Cáceres de vuelta para garantizar la experiencia. Lo que se puede asegurar es que Cáceres viajará con el equipo y estará listo para cualquier decisión del cuerpo técnico. Y ya está marcada la fecha, miércoles 5 de marzo, a las 19:30 en el Estadio Akron. Y mira, todos saben que al América le encanta jugar ahí. El historial reciente solo confirma que a las Chivas se les complica contra nosotros, y este partido de ida será fundamental para encaminar la clasificación. Solo que mientras tanto, hay otro tema que está prendido entre los aficionados: el precio de las entradas para el partido de vuelta. Simplemente se han disparado los valores en comparación con otros partidos. Y bueno, hay gente que cree que es un exagero, pero al mismo tiempo, nadie duda que el estadio estará lleno. Porque esta es de esas partidas de las que nadie quiere quedarse fuera. La presión está toda del lado de las Chivas. El América llega con más equipo, más confianza y con la chance de, una vez más, eliminar al rival en un torneo de eliminatorias. Y todos saben cómo suele terminar esta historia. Hablando de presión, parece que del otro lado el ambiente está medio extraño, ¿no? Las Chivas están tratando de aferrarse a cualquier cosa para dar la impresión de que tienen alguna chance en este choque. Y ahora aparece el técnico interino, José Meléndez, que apenas tomó el mando del equipo y ya está queriendo tirar conversa para jalar al América. Después de la victoria contra los Pumas, soltó esa clásica frase de equipo desesperado: estamos más que preparados para enfrentar estos 3 clásicos. Por favor, ¿preparados para qué? ¿Para recibir otra lección de fútbol? Porque si es eso, entonces sí, realmente andan en el camino equivocado. Meléndez se subió a este barco que se hunde después de que el antiguo técnico fuera despedido y ahora está tratando de hacerse el motivador, hablando de unidad, de grupo cerrado, de celebración en el vestuario, puro bla bla.
pero en la cancha la historia es otra. La verdad es que el equipo está desorganizado, sin un plan claro y sin un verdadero entrenador. Se nota que se están aferrando a esa victoria contra los Pumas como si fuera un título, porque saben que contra el América el asunto es mucho más complicado. Y además, la propia afición de ellos sabe que todo ese rollo no convence. Quien sigue a las Chivas ve que es un equipo inconsistente, un plantel que tiembla en los momentos decisivos y que no sabe lidiar con la presión de un partido grande. La historia reciente no miente. Cada vez que el América se enfrenta a las Chivas en una eliminatoria, el final es el mismo, y ahora, con un técnico improvisado, su única esperanza es que la camiseta pese y el factor local ayude. Pero, ¿será que eso realmente vale contra un equipo acostumbrado a imponerse en el Akron? Mientras las Chivas se dedican a los discursos motivacionales, el América está concentrado, entrenando duro y ajustando los últimos detalles. Cáceres está de regreso, el equipo está enfocado, Jardín tiene opciones y sabe exactamente qué hacer para salir de Guadalajara con la ventaja. Toda la presión está de su lado, porque si las Chivas son eliminadas por el mayor rival de nuevo, va a ser un caos. Y ya se puede imaginar el desespero de su directiva tratando de justificar otro fracaso. Y mira, como si no fuera suficiente tener al técnico interino haciendo de motivador, hay otro detalle que está prendido entre bastidores. Dentro del mismo plantel de las Chivas, hay jugadores insatisfechos, hay gente que ya no cree en el proyecto, y la falta de liderazgo solo empeora la situación. Ese discurso de "estamos unidos" puede hasta engañar a algunos aficionados más ilusionados. Pero quienes entienden de fútbol saben que cuando un equipo tiene que hablar tanto de unidad, es porque la crisis ya está tocando la puerta. Dicho esto, hablemos de la indignación que se apoderó de Paulinho, delantero del Toluca, tras la derrota contra el América, y de cómo sus declaraciones después del partido incendiaron los bastidores de la Liga MX. Furioso con la actuación del arbitraje, el brasileño no se contuvo y lanzó acusaciones muy graves, insinuando que el VAR fue manipulado para favorecer al equipo azul crema. Esto fue un robo descarado, un asalto a mano armada. Ellos ya entraron al campo sabiendo lo que iban a hacer. El América no necesita jugar, porque hay quien resuelve por ellos con el pitido. Lo que pasó hoy fue una vergüenza, lanzó el jugador, visiblemente enfurecido. El incidente que desató la revuelta ocurrió en el segundo tiempo, cuando el árbitro marcó un penal a favor del Toluca tras un choque entre Paulinho e Israel Reyes dentro del área. El penal parecía clarísimo, y los jugadores del Toluca ya celebraban la chance del empate. Pero entonces llegó la interferencia quirúrgica del VAR. Llamado para revisar la jugada, Jesús López tardó menos de 10 segundos en la pantalla antes de cambiar su decisión, anulando el penal bajo el argumento de que no hubo suficiente contacto para justificar la marca. Paulinho, inconforme, sugirió que la revisión fue simplemente un teatro para encubrir un esquema previamente armado. ¿Alguien duda que ya sabían que iban a cancelar? El árbitro ni siquiera miró bien. Esto ya estaba decidido antes de que el juego comenzara. Siempre la misma historia, siempre los mismos favorecidos. ¿Cómo se supone que vamos a competir de esta manera?, cuestionó. La directiva del Toluca tampoco ocultó su frustración y está considerando formalizar una queja contra el arbitraje del partido. En los pasillos del vestuario se comentaba abiertamente que la decisión de llamar al VAR se tomó de manera sospechosa, ya que en jugadas dudosas a favor del América, curiosamente, la tecnología no fue utilizada. El América, por su parte, ignoró las acusaciones y celebró otra victoria, consolidando su posición en la cima de la tabla. El técnico André Jardín evitó involucrarse en la polémica y se limitó a decir que quien se queja demasiado se olvida de jugar fútbol. La Liga MX, por el momento, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las explosivas declaraciones de Paulinho, pero entre bastidores, la presión para una investigación crece. Después de todo, ¿habría sido solo un error común o hay algo mucho mayor detrás de esta tan controvertida decisión? Hablando aún del partido del Toluca, es preciso mencionar a Cristian Borja, que está viviendo días de incertidumbre en el plantel. El tipo llegó con moral, viniendo de Europa, pero aún no se ha consolidado como el dueño absoluto de la lateral izquierda. Está alternando con Calderón, sin lograr imponerse, y ya empieza a aparecer en la lista de posibles bajas para el próximo torneo. Y mira,
hasta cuando anota. La cosa no se pone fácil para Borja. En la victoria contra el Toluca, anotó su gol, pero a la hora de celebrar, nada. Bajó la cabeza, pidió disculpas a la afición rival y se quedó por ello. Claro, ya jugó ahí, tiene respeto por el club, pero entonces queda la duda. ¿Y la afición del América? ¿Cómo se queda con esto? Porque al fin y al cabo, quien paga su salario ahora es el América. Y la raza quiere ver entrega total. Celebrar con moderación es una cosa. ¿Y pedir disculpas después de marcar un gol importante? Se complica. La afición quiere ver a un jugador que sienta el peso de la camiseta, que se entregue, y no a alguien que todavía mira al pasado. Y mientras Borja parece no saber muy bien en qué lugar está, hay uno que sabe exactamente lo que significa vestir esta camiseta: Luis Malagón. El tipo está jugando increíble, viviendo el mejor momento de su carrera y, además, mostrando esa actitud que a todo aficionado le gusta. En la victoria contra el Toluca, los hinchas rivales estaban provocando, gritando, intentando presionar, pero entonces llegó el segundo gol del América y Malagón ni lo pensó dos veces. Se giró hacia las gradas, se tapó los oídos y básicamente dijo: ¿Dónde están ahora ustedes? Eso es lo que marca la diferencia. El tipo siente el partido, provoca en el momento justo, demuestra que en la cancha el América es quien manda. Y no es solo provocación vacía, porque él lo está dando todo, asegurando puntos y siendo pieza fundamental en este equipo. Está tan bien que ya empieza a pelear de verdad por la titularidad en la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026. Porque es eso, ¿no? Quien viste esta camiseta tiene que pensar en grande, tiene que jugar en grande. Y esa es la diferencia entre quien se queda y quien puede decir adiós. Mientras un portero crece en momentos grandes, un lateral todavía está tratando de encontrarse. El clausura se está acabando y la directiva ya está pensando en lo que viene. El mercado de transferencias va a estar agitado, y quien no demuestre que merece quedarse, ya sabe lo que va a pasar. El América no tiene tiempo para un jugador que vive del pasado. Aquí solo se queda quien realmente viste la camiseta y entiende lo que significa jugar para el club más grande de México. Y esa es la diferencia entre un jugador que se esconde y un jugador que asume la bronca. Mientras hay quien anda pidiendo disculpas a la afición contraria después de hacer gol, hay uno que está cargando al América sobre sus hombros y no le importa la conversa vacía. Alejandro Zendejas está jugando un desmadre en este clausura 2025. Y si alguien aún tenía dudas, los números están ahí para frotárselos en la cara a todos. El tipo simplemente está en la cima de la Liga MX, haciendo más diferencia que cualquier otro jugador en el campeonato. Y no es charla de aficionado emocionado, es dato concreto. 5 goles, 4 asistencias y un detalle que pesa mucho. Jugó menos que los otros que están en la cima de la goleada, pero tiene un promedio de participación en gol cada 70 minutos. Es eso, ¿no? Hay jugadores que necesitan un torneo entero para intentar justificar su titularidad, y hay jugadores que en 8 partidos ya están decidiendo partido tras partido. Zendejas no juega para lucir estadísticas bonitas, juega para resolver. Y mientras la Liga MX disfruta del show, la selección mexicana está ahí pagando el precio de otra decisión estúpida, porque allá atrás, cuando Zendejas todavía tenía que elegir entre representar a México o a Estados Unidos, el genio del Tata Martino simplemente ignoró al tipo. No le dieron importancia, no le dieron confianza, y ahora están viendo a uno de los jugadores más decisivos del campeonato vistiendo otra camiseta. Si él hubiera elegido a México, ya se podría imaginar el impacto que tendría en el equipo de Javier Aguirre. Pero no, ya es tarde, y no va a tardar mucho para que esa elección empiece a doler de verdad, porque en el primer clásico entre México y EU, cuando él meta un gol o dé esa asistencia decisiva, habrá muchos dirigentes, muchos aficionados y muchos comentaristas con cara de chulo fingiendo sorpresa. Pero no hay sorpresa alguna. El América ya sabía lo que tenía en sus manos, y ahora toda la Liga MX también lo sabe. El problema es que para México ya fue. Perdieron a un jugador de nivel internacional porque alguien pensó que él no era prioridad, y ahora así es, sigue el baile. Mientras el América tiene jugadores como Zendejas, que están decidiendo partido tras partido, batiendo récord tras récord, los Chivas siguen igual de siempre, atrapados en un limbo donde cualquier pequeña conquista ya se convierte en motivo de euforia. La diferencia está ahí, a la vista. Mientras un equipo se preocupa en crecer y dominar, el otro se conforma con migajas, y eso vale no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Mira lo que está pasando con Nike.
El América anunció su cambio a Adidas, y de repente, los de Nike parecen que recibieron un golpe que no pueden superar. No aceptaron perder al club más grande del país, y ahora están desesperados por vestir a los Chivas, como si fuera una gran respuesta. Pero espera, ¿será que esto realmente es una venganza? ¿O será que es solo Nike tratando de aferrarse a lo poco que le queda? Porque seamos sinceros, si Nike realmente se preocupara por el fútbol mexicano, no estaría llorando por el América y tratando de compensarlo agarrando al rival. Pero la realidad es otra. Nike sabe que perdió la mayor vitrina que tenía en la Liga MX. Y ahora está tratando de transformar a los Chivas en un premio de consolación. El problema es que no sirve de nada cambiar la marca de la camiseta si el equipo sigue siendo el mismo de siempre. Un rival que no puede mantenerse en la cima, que hace tiempo que no impone respeto y que, en el fondo, depende del América para tener algún destaque. Y mira, en mi opinión, que Nike haga lo que quiera. El América está muy bien con Adidas, gracias. No cambiamos de proveedor, subimos de nivel. Adidas llegó dándole estatus de club de élite, mientras los Chivas están ahí, esperando a ver si Nike realmente va a querer bancar esa apuesta. ¿Y qué pasa si Nike cierra con el Guadalajara? Nada. Pueden hasta lanzar una camiseta nueva, hacer campaña de marketing, poner un diseño diferente, pero al final, en la cancha, la freguesía sigue. Y eso, mis amigos, ni la mejor proveedora del mundo puede cambiarlo. Dicho esto, ahora tenemos que hablar de Efraín Juárez, que un día vistió el azul crema, intentando borrar ese pasado ahora que se convirtió en entrenador de los Pumas. El tipo se sienta en la silla, se pone el uniforme auriazul y a la primera oportunidad ya suelta un «que el América sea tricampeón no me hace sentir nada». Ah, por favor, ¿no? Quien no sienta nada ni necesita mencionarlo. Pero cuando el nombre del América está en la rueda de prensa de presentación, es porque incomoda. Y esa es la diferencia entre un gigante y los demás equipos. El América no tiene que preocuparse por los Pumas, por los Chivas, por nadie. El club sigue en la cima, conquistando títulos, haciendo historia. Mientras tanto, los Pumas están cambiando de técnico a mitad del torneo, tratando de encontrar una fórmula mágica para volver a ser relevantes. Y ahora apuestan por Efraín Juárez, un tipo que no tiene experiencia real como técnico principal y que en la primera entrevista ya está más preocupado por desvincularse del América que en presentar un plan para sacar al equipo de la crisis. Y mira qué ironía, ¿no? Porque si los Pumas tuvieran una fracción de la estructura, de la planificación y de la mentalidad ganadora del América, no necesitarían discursos motivacionales en rueda de prensa. Pero como ya hace tiempo que el equipo está tratando de reencontrarse, al técnico recién llegado le queda intentar provocar un poco, jugar para la afición, fingir que el tricampeonato del América no le afecta. Pero en el fondo, sí afecta. No se puede ignorar al club más grande del país cuando sigue acumulando trofeos mientras los demás solo miran. Ahora solo resta ver si Juárez va a lograr contener este rojazo. Porque una cosa es hablar bonito en la rueda de prensa y otra es poner a esos Pumas a jugar. Si no arregla este desmadre, pronto lo van a mandar fuera. Y eso es lo que hace la diferencia entre un equipo que planifica, evoluciona y domina, y otro que solo intenta buscar excusas para su mediocridad. Mientras los Pumas están ocupados con un técnico que quiere negar el pasado, y los Chivas se aferran a la esperanza de que un cambio de proveedor de material deportivo cambie algo, el América está concentrado en lo que realmente importa, jugar fútbol y ganar. Y en medio de esa maquinaria azul crema, un nombre se destaca cada vez más: Álvaro Fidalgo. El español está simplemente jugando a la perfección en este Clausura 2025, y los números solo confirman lo que quienes siguen al América ya saben. Está en el apogeo de su carrera. 7 goles en los últimos 10 partidos. Y mira que él no es delantero. Esto no es un número 9 clavado en el área solo para empujar al gol. Él es el tipo que hace que el juego fluya, que construye las jugadas, que marca el ritmo y además llega para decidir. Desde que Jardín ajustó su posicionamiento, dejándolo más libre para entrar al área, el impacto de Fidalgo aumentó absurdamente. Si antes ya era una pieza fundamental en el mediocampo, ahora está simplemente imparable. Y eso es algo que poca gente menciona. Él no solo está jugando bien, está evolucionando, está creciendo, convirtiéndose en un jugador aún más completo, más decisivo. Y ahí entra la cuestión que nadie entiende. ¿Cómo es que un tipo con esa regularidad, con esa influencia en un equipo gigante como el América, aún no tiene chance en la selección española?
Porque, seamos honestos, si jugara en un equipo de mitad de tabla de la liga, ya lo habrían probado. Pero como está en la Liga MX, los cuates prefieren ignorarlo. ¿Es un error? Sin duda. Pero sinceramente, que sigan metiendo la pata. Porque mientras España ignora, el América aprovecha. Fidalgo no solo está viviendo el mejor momento de su carrera, está en camino de ser el mejor extranjero de la Liga MX. Y si mantiene ese ritmo, puede terminar este clausura no solo como el mejor mediocampista del torneo, sino como uno de los jugadores más determinantes del fútbol mexicano en los últimos años. Y es exactamente eso lo que diferencia a un jugador bueno de uno de élite, porque hay muchos gringos que llegan a México, hacen un buen torneo y después desaparecen. Fidalgo no. Llegó, se adaptó, creció y ahora está simplemente dominando. No es solo un tipo que juega bien, es un tipo que marca la diferencia. Y cuando un jugador llega a ese nivel, la afición lo siente. Y no hay un americanista que hoy no vea a Fidalgo y piense, este tipo juega con el alma. Este tipo entendió lo que significa lucir esta camiseta. Y en el fútbol, eso vale tanto como cualquier estadística. Y es exactamente eso lo que define a un jugador que entiende el peso de vestir esta camiseta. El América no es solo un club, es un símbolo, es un trampolín. Es ese lugar donde quien tiene talento, garra y mentalidad ganadora puede volverse gigante. Y eso vale para todos los que pisan cuapa, ya sea en el masculino o en el femenino. Y en el América femenil, hay una jugadora que está demostrando que esta camiseta no se viste solo dentro de la cancha, sino también en el corazón. Ailín Avilés, o mejor dicho, La Joya, que no solo está brillando como jugadora, sino que también se ha convertido en un ejemplo dentro de la misma familia. Y mira, no es cualquier historia, porque para ella, cada entrenamiento, cada partido, cada victoria tiene un significado mucho mayor que simplemente formar parte de un equipo. Sabe que todo el camino hasta aquí fue de sacrificio, de lucha, de abrir puertas no solo para sí misma, sino para quien venga después. Y lo más simbólico, lo logró jugando en el América. Eso es lo que representa esta camiseta. No es solo un club, es una plataforma que transforma talentos en ídolos, que hace que jugadores y jugadoras entiendan que aquí no basta con ser bueno, hay que ser el mejor. Y no es coincidencia que el América femenil siga siendo una referencia. Mientras hay equipos que aún no entienden cómo se construye un proyecto fuerte, aquí ya se volvió rutina ver a jugadoras de alto nivel llegar, la infraestructura crecer y el equipo consolidarse como uno de los mejores del fútbol mexicano. Y historias como la de Ailín solo refuerzan el porqué. Porque quien juega aquí lo siente, quien viste esta camiseta entiende el peso que tiene, y quien lo sigue sabe que no importa si es en el masculino o en el femenino, el América siempre estará en la cima. Y eso es lo que hace del América un club diferente. No es solo sobre ganar, sobre acumular títulos o tener a los mejores jugadores y jugadoras de la liga. Es sobre el impacto que este equipo tiene dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo femenino sigue dominando, goleando y liderando la tabla, Ángel Villacampa demostró que ser parte del América va mucho más allá del fútbol. El tipo apareció con peluca en el partido contra el Atlético de San Luis y en un primer momento sorprendió a todos. Pero el motivo detrás de eso fue mucho mayor que cualquier apuesta o broma. Y mira, eso dice mucho sobre el tipo de entrenador que tenemos aquí. Porque no basta con ser bueno tácticamente, saber armar una buena alineación o montar un equipo ofensivo que esté destrozando a todos. Hay que entender lo que significa vestir esta camiseta. Villacampa lo hizo de forma simbólica, dando un mensaje claro sobre inclusión, sobre respeto, sobre ser ejemplo. Porque el fútbol es eso, es un reflejo de lo que sucede fuera de las cuatro líneas. Y cuando un entrenador decide usar su posición para mandar un mensaje tan fuerte, solo prueba que en el América no hay lugar para la mediocridad. Y mientras tanto, el equipo sigue siendo una máquina imparable. Con 39 goles en el torneo, nadie en la Liga MX femenil se acerca a lo que el América está haciendo ofensivamente. Y esa superioridad no es por nada. El trabajo de Villacampa no es solo emocional, es táctico, es inteligente, es dominante. Y cuando se junta talento, organización y un entrenador que entiende el peso de la camiseta, el resultado es este. Un equipo que no solo gana, sino que también representa. Y eso es lo que incomoda a mucha gente, porque mientras el América sigue siendo una referencia, hay rivales que solo logran hablar del club para llamar la atención un poco, pero la realidad es una sola.
En lo masculino y en lo femenino, este escudo pesa, esta camiseta carga historia. Y quien la viste, ya sea jugador, jugadora o entrenador, tiene que estar a la altura. Ángel Villacampa demostró que lo entiende perfectamente. El América no es solo un equipo, es una identidad. Y esa identidad, amigos, no se imita. Y es exactamente por eso que el América siempre está un paso adelante de los demás. No es solo dentro de la cancha, no es solo porque gana más, porque tiene el plantel más fuerte, porque impone respeto en cualquier estadio. Es porque aquí se entiende el fútbol de una manera diferente. Villacampa no necesitó dar discursos vacíos, no necesitó llamar a la prensa para forzar una imagen de buen mozo. Él simplemente actuó. Usó el espacio que tiene, usó el peso de la camiseta que porta y mandó un mensaje fuerte, sin necesidad de firulas. Y eso, amigo, es algo que solo quien viste esta camiseta con orgullo entiende. Ahora, mira a tu alrededor, ¿ves cuántos equipos tienen esa identidad? ¿Ves cuántos realmente logran conectar el fútbol con algo más grande? Muy pocos, porque al final, la mayoría solo se preocupa por sobrevivir en la tabla, por conseguir un resultado aquí y allá para engañar a la afición. Aquí, no. Aquí se construye un legado, se juega para ser recordado. Y es por eso que el América siempre está en boca de todos. Puede ser en la Liga MX, puede ser en la Conca Champions, puede ser en el fútbol femenino, no importa. Este equipo siempre incomoda porque no existe solo para disputar torneos, existe para marcar época. Y mientras tanto, los demás siguen intentando convencerse de que algún día llegarán ahí. Mientras el América está creando una máquina imparable en el femenino, liderando el torneo con el mejor ataque, hay rivales que ni logran llenar estadio, que cambian de técnico a mitad del campeonato, que viven recordando glorias del pasado porque el presente no da motivos para celebrar. Y ya sabemos cómo termina esta historia. Ya lo hemos visto suceder 1.000.000 de veces. El América sube de nivel y los demás intentan, pero no logran seguir el ritmo. Y si por aquí todos están enfocados en hacer historia, por allá están preocupados en buscar excusas. Y esa es la diferencia. Quien viste esta camiseta sabe que no basta con ganar, hay que dominar, hay que ser referencia. ¿Y si eso incomoda a los demás? Mucho mejor, porque si hay algo que el América hace bien, es callar a quienes dudan.